tarde. Nuestro tema es una introducción para tomar hoy, para participar de la Cena del Señor. Hemos visto ahorita con los presentes 1 Pedro capítulo 2:9, donde sabemos que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo que la palabra aquí nos está diciendo, que nosotros ya somos de la realeza. Nosotros ya somos ese pueblo del reino de los cielos, que estamos disfrutando en esta tierra de las bondades y maravillas del Señor. Amén. Entonces, los reinos humanos se terminan, la realeza se termina, su vida caduca en esta tierra, pero nosotros disfrutamos de esa realeza aquí en la tierra, y cuando sea que muramos o partamos y nuestro cuerpo sea transformado, vamos a seguirlo disfrutando delante del Señor. Amén. Entonces, continuamos en esta tarde. Los que se acaban de conectar, a los que se van a tener a bien y el Señor pues pondrá en sus corazones el ver esto, pues Dios les bendiga ahí, en su programa Teología y Escatología de la Biblia, aquí en su iglesia Tabernáculo de Adonai, Pastoral de Impais. Entonces, continuemos. En 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, dice la palabra: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra está diciendo que el Señor nos escogió, nos eligió para santidad, para santificarnos. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Y que su Espíritu Santo nos lleva para seguir el proceso en este caminar. Nos lleva para seguir este proceso, para seguirnos limpiando más y más a través de esa sangre de Jesús. A través, como dice aquí al principio del verso, que es por medio de los rociamientos. Hemos hablado en otras oportunidades de cuáles son los rociamientos: el ayuno, el congregarse, el vigilar, el leer la palabra, el orar y el participar en la Santa Cena, como lo que hoy vamos a hacer. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces, en el huerto del Edén, Génesis nos dice, en el primer capítulo de la palabra, nos dice que habían dos árboles en aquel lugar. ¿Por qué hablamos de esto? Ahorita lo vamos a ver. Y habla de los árboles por nombre, porque dice que hizo que de la tierra salieran árboles que de la tierra empezaran a crecer. Pero en Génesis 2:9, al final de este verso, dice que los dos árboles tenían nombre. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, esos estaban por nombre ahí. Y en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, dice: y Dios mandó al hombre, dice, que de todo árbol del huerto pudiera comer. Y el verso 17 dice, que ellos están en la pantalla, el verso Génesis 2, 17. Mas el árbol de la ciencia, dice, del bien y del mal no podés comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estaba diciendo que en ese momento que desobedecieran a Dios, iban a morir espiritualmente, iban a ser separados de Dios. Por eso es que el hombre ha sido separado desde la creación, desde el principio de la humanidad adámica, ha sido separado. Entonces, Jesucristo sabemos que vino a la cruz del Calvario para tomar al Padre y tomar a la humanidad, porque de tal manera por nosotros murió, por nosotros los pecadores vino. Entonces, para unirlos nuevamente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice que no comiera de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal. Pero del árbol de la vida, de ese sí podían echar mano, de ese sí podían comer. Y esta era figura que ese árbol es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el árbol de la vida, porque Él es la vida. Los árboles sabemos que tienen hojas, tienen frutos. Entonces cada hoja que ese árbol tenía, que ellos comían, es como es el árbol de vida que es Jesucristo para la iglesia.
que nosotros vamos comiendo constantemente. Esas hojas son esos extractos, esos versículos, esos capítulos de la Biblia con los cuales nos nutrimos. Y luego también esos árboles tienen frutos. Es nuestro avanzar y caminar en Cristo, los frutos que Él nos regala de bienestar, porque Él dice que tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces te repito, hoy la iglesia está comiendo de ese árbol de la vida que es Jesucristo el Santo. Así que gózate, amada iglesia, gózate tú que estás ahí o cuando veas esto, porque tú estás siendo alimentado, sustentado, confortado, vivificado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tú comes de ese árbol de la vida cuando, te repito, te congregas, cuando escudriñas la palabra, cuando ayunas, cuando vigilas, cuando participas en la cena del Señor para limpiarte más y más. Bendito sea su nombre. Entonces, dice la palabra aquí en los versos que vimos, si tuviste ahí en la pantalla o en la Biblia que tienes en tu mano, que dice que esos árboles el Señor los tenía en el centro del huerto. ¿Por qué estaban en el centro del huerto? Porque el hombre no podía decir, es que, me confundí. Adán y Eva no podían decir, me equivoqué y comí porque no sabía bien dónde estaba. O porque de repente agarré por este lugar y de repente quedó en la vuelta y llego. No, los puso exactamente estos árboles en medio para que no hubiera excusa. Por eso no hay excusa para aquellos que pecan. Por eso no hay excusa para aquellos que no quieren buscar el rostro de Dios. Amén. Entonces también, pero también de ese árbol que te digo, figura de nuestro Señor Jesucristo, ese árbol de la vida que ellos comían, que estaban en el centro de aquel huerto, en el Edén, es porque si Jesús, escucha bien, vive y gobierna en tu huerto, en el centro de tu huerto. ¿Y cuál es tu huerto? Es tu corazón. Si Él está en el centro de tu corazón, tú vas a vivir bien. Tú vas a salir de tu angustia, de tu tribulación, de tu enfermedad, de lo que venga. Y si no fuera así, gloria a Dios. Yo acabo de tener una pequeña situación y no puedo estar mucho parado, sea así sin moverme, sin puedo mover como una rodilla, pero me apoyo un poco en esto. Pero más que apoyarme en esto, me apoyo en la misericordia de Dios. Por eso le decía aquí a ellos, bueno, vamos, démosle el mensaje, porque hay corto tiempo para hacer todo lo que hay que hacer en esta vida. Entonces, lo digo por mí, yo no tengo tiempo de estarme quejando que me duele esto, simplemente sigámosle adelante porque hay mucho por hacer y el tiempo está muy corto. Y hay muchas almas, hay necesidades y el Rey de Gloria pronto está en esta tierra. Entonces, no hay tiempo para quejarse, no hay tiempo para decir, me duele, estoy cansado, o no puedo, o necesito, pues mi mayor medicina es la gracia de Dios que esté conmigo. Y ahí si Él me sana, gloria a Dios, y no, de igual manera Él es mi Rey. ¿Amén? Bendito sea su nombre. Entonces, si en ese, te repito, si en el huerto, en el centro del huerto, que tu huerto es tu corazón, está Jesucristo, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué dejó esos árboles en el centro? ¿Por qué está en el centro de tu corazón? Porque si tú lo haces conforme a la palabra, Él va a hacer que otros también quieran alinearse y abrir su corazón como un huerto de amor para Dios y vivir de ese árbol de la vida. Amén. Aleluya. Con el transcurso del tiempo, ya llegando a Israel, al pueblo amado de Dios en el desierto, el Señor vino y en el desierto, para que ellos no murieran físicamente, para que ellos no padecieran hambre, bueno, se quejaban, pero bendecimos a Israel porque es el pueblo amado de Dios. Les mantuvo su ADN, o sea, su genética. ¿Cómo? Los alimentó para que no murieran, los alimentó para que estuvieran ahí. ¿Y cómo fue que Dios los alimentó? Los alimentó porque en Éxodo 14:16 dice que le dijo, y Jehová dijo a Moisés, y aquí que hoy, aquí yo os daré llover pan del cielo. Entonces, Él les dio ese pan para que su cuerpo fuera sustentado. Sabemos que es el maná. En Éxodo 16:31 dice, y la casa de Israel le puso por nombre maná, porque
estamos hablando de esto del ADN y del alimento? Porque tenían que alimentarse. Como vimos en la oración de la iglesia, Talita Cumi, o sea, cuando Jesús le dice levántate, luego ella le dijo, déjame de comer, o sea, nosotros venimos al Señor y tenemos que alimentarnos con la palabra, tenemos que vivir la palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sabemos que ese maná era del cielo. Eso nos estaba hablando ya figura al Señor, porque dice en Juan capítulo 6, verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces nos estaba haciendo mención que ese maná del cielo, ese pan que sustentaba su ADN, su vida, para darle fuerzas, para darles ánimos, que siguieran adelante, aunque ellos decidieron estar esos 40 años ahí. Nos estaba diciendo que también para la iglesia iba a venir ese pan, ese maná del cielo espiritual, que era nuestro Señor Jesucristo, para que no padeciéramos hambre, para que no nos sintiéramos solos, para que Él nos acobijara bajo su abrigo, bajo su sombra, bajo su amor, y su misericordia nos alcanzara y alcanzara aún a nuestras casas. Si aún no están en el Señor, no pierda la esperanza, sigue adelante, porque el pan de vida va a llegar a ellos y los va a hacer necesitar entre lloros, tristezas, entre pecado, entre desesperación. Ellos van a resucitar en el nombre de Jesús, porque ese pan va a llegar a ellos, porque llegó a nosotros, porque en mi caso yo no quería saber nada del Señor, pero aquí me tiene sirviendo para su gloria y honra. Bendito sea su nombre. Entonces, ese pan de vida nos quita el hambre, nos quita la ansiedad, la angustia, la desesperanza. Cuando no tienes fuerza, tú vas a la palabra o ruegas a lo alto y le dices, Señor, necesito de fuerza. ¿Y de dónde viene mi socorro? De lo alto. Y así Él nos sostiene. Gloria a Dios. Entonces, ya el Señor, ese pan, como es un pan espiritual, a Israel fue un pan material, cambia nuestro ADN. ¿Por qué te digo sustenta su ADN? ¿Dónde se encuentra el ADN en las personas? Se encuentra en el cabello, se encuentra en el sudor, se encuentra en la saliva, en lo que sale de las fosas nasales, se encuentra en la piel, se encuentra en nuestro organismo, en nuestros órganos, se encuentra en muchas partes de nuestro cuerpo ese ADN. Entonces ahora, como Jesús es el pan de vida para nosotros, para sus hijos, para la iglesia, entonces Él cambia nuestro ADN, espiritualmente hablando, corrupto, sucio, por ese ADN espiritual, por un ADN del reino de los cielos. Por eso te decía al principio, iniciamos con ese verso que dice que somos de la realeza, porque tenemos un ADN santo. Por eso dice, sed santos como yo soy santo, porque Él quiere que nuestro ADN se siga limpiando. Tenemos carnalidad, fallamos porque tenemos una carne pecaminosa, pero si nos mantenemos y nos estamos alimentando y sustentando del Señor, todo va a estar bien. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses nos está confirmando lo que el Señor empezó en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, aún en nuestra carne. Él lo va a seguir perfeccionando para que ese ADN sea limpiado, tanto física como espiritualmente, que nuestro ADN sea quitada maldición, que sea que quitado todo aquello que venía de generación en generación, todo aquello que trajimos nosotros también por causa del pecado, y sea limpiado, sanado, transformado, libertado nuestro carácter, nuestro ser interior, que nuestra alma tenga la libertad de poder adorar, ya no quejarnos, ya no sentirnos tristes. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Por qué te digo tanto? Te hablo del ADN y todo, porque el ADN espiritual se sigue acrecentando, el ADN espiritual de santidad sigue el Señor ministrando para que nos sigamos limpiando. Te repito, a través de la cena, la oración, el ayuno, la palabra de Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 9, verso 6. Y ahí te voy a confirmar por qué te digo tanto de esto del ADN. Juan capítulo 9, verso 6, dice, creo que ahí lo estamos viendo. Aleluya. Dicho esto, Jesús. Bueno, pero antes te digo, en capítulo 6,
El Señor estaba sanando un ciego del nacimiento. Y al empezar el capítulo 9 dice que lo confrontan y le dicen, este nació ciego, pecó, y bueno, ya en otros estudios ha explicado Pastora, y yo he podido explicar todo lo que dice, porque dice que si pecó antes y todo, la rebelión del cielo, y bueno, tantas cosas. Entonces, le dicen, pero el Señor dice que era para su gloria, para la gloria del eterno Redentor, que para mostrar su amor y su poder y su misericordia. Entonces, llegando al verso 6 de Juan 9, dice, dicho esto, o sea, Jesús, dice que escupió en tierra e hizo lodo. ¿Con qué? Con saliva, dice. ¿Dónde está el ADN? En la saliva. En una de las partes es en la saliva. Entonces, primero, ¿qué dice? Que echó echó saliva ¿en dónde? En el lodo. El lodo, cuando el polvo se junta y la tierra se junta y todo, y tú le echas agua, le echas saliva, lo que fuera, se hace lodo. Jesús estaba diciendo, en este polvo, que está corrompido, porque nosotros, dice que la creación, en Romanos habla, que pide justicia por lo que el hombre le ha hecho a la tierra. Pero ese es otro estudio, dijo pastor. Entonces estaba diciendo, este polvo está corrupto. Es el mismo polvo con el cual ustedes fueron hechos, los seres humanos, y está corrupto, está sucio. El ADN se ha corrompido, entonces pongo hoy de mi ADN espiritual, pongo de mi ser, y lo puso cuando murió en la cruz del Calvario. Porque ¿qué fue derramada ahí? Sangre, una sangre preciosa, y en la sangre viene ADN. Entonces, primero escupió y echó y dijo, o sea, eso es figura de que el Señor estaba diciendo que como todo polvo se había corrompido, nosotros los seres humanos nos habíamos alejado del Señor. Entonces Él venía hoy a sanarlo, a limpiarlo, a transformarlo, a darle nueva vida. Pero todo aquel que quiera, el que se quiera mantener y el que quiera venir al Señor, Él sigue con los brazos abiertos, no en una cruz, sino de amor, para decirte, vuelve a mí, vuelve a casa, vuelve con tu Padre, o ven y conóceme como el Dios de la gloria, como tu Salvador y Señor, tu eterno Redentor. Aleluya, bendito sea su nombre. En segundo lugar, te digo lo que te decía, el ADN espiritual, ya Él lo puso ahí. Físicamente era saliva, pero espiritualmente, ¿qué estaba diciéndonos el Señor? Con abrir su boca y echar la saliva. Mira, en Mateo capítulo 4, verso 4 dice, o sea, hablando de Jesús, en un momento que Él responde y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. ¿Qué estaba diciendo como segunda cosa? Que todo lo material que nosotros podamos consumir, comer, todo aquello comestible que podamos llevar a nuestro estómago, eso no nos va a salvar en un momento cuando sea ya determinado el tiempo de partir, el tiempo de que este cuerpo pecaminoso vuelva al polvo, porque es corrupto y volverá a la corrupción de donde vino. Entonces, llegará el tiempo en que por más que tú comas alimentos sanos y lo mejor, lo más caro, lo más limpio, lo más orgánico, lo más natural, eso no te puede librar de la muerte de este cuerpo. Entonces, dice que de toda palabra que sale de la boca. Cuando Jesús abrió su boca para poner la salida en el lodo, por eso dice que todo lo que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. Y Jesús es Dios. Entonces, cuando Él saca la saliva y su ADN nos está diciendo, pero lo que yo estoy, yo siendo el pan de vida, yo siendo el árbol de vida, yo siendo el principio y el fin, yo siendo el Todopoderoso, yo siendo hoy el que cambio tu condición y tu ADN. Entonces, aunque tu cuerpo muera, pero si tú tienes el ADN espiritual de mi Señor Jesús, tú vas a vivir por la eternidad. Y si tú no mueres, porque el cuerpo no lo abandona, porque Dios en su misericordia nos tiene o te tendrá, solo Él sabe a quiénes, en el momento del arrebatamiento, te está diciendo, yo cambio tu ADN y te transformo, porque ya vas limpio y puedes ir al reino eterno, donde yo te estoy esperando. Aleluya, bendito sea
sea su nombre. Otro ejemplo que te puedo dar es Marcos capítulo 7, verso 32 y 33. Veamos el 32, dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiese la mano encima. O sea, que sabían que el poder de mi Dios podía todo. Y tomándolo aparte de la gente, le metió los dedos ¿en dónde? En las orejas al sordo y tartamudo. Medio hablaba, no era mudo, era tartamudo. O sea, se le trababa el habla. Y escupiendo, tocó su lengua. Escúchame. O sea, escupió Jesús su ADN nuevamente, lo pone en la boca del otro. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, primero, ¿qué era? Era sordo. Sordo y tartamudo. Cuando estamos en el mundo, nosotros somos totalmente sordos a las cosas de Dios. Por más que se nos explique, que se nos diga, por más que se muestre el amor de Dios en algún siervo, que toque la puerta de alguien, que quiera hablarle un tratado, un Dios te bendiga, estamos sordos en el mundo. Yo estuve sordo en el mundo. Y no nos importa, no nos interesa, no lo entendemos por causa de tanto pecado. Cuando estamos infestados de la voz del enemigo, no podemos escuchar otra voz, porque pertenecemos al reino de las tinieblas cuando estamos en el mundo. Gloria sea su nombre. Entonces, ¿pero qué dice? Que Dios puso sus dedos sobre sus oídos. Cuando Jesucristo viene a ti y está contigo y vive en ti, tus oídos son abiertos y puedes escuchar a Dios a través de un sermón, a través de la lectura de tu palabra, del ayuno, en la Santa Cena, donde tú estés congregándote, donde la palabra sea fiel y verdad. Ahí vas a escucharla y ya no vas a ser sordo, vas a atender a su voz, porque dice que sus ovejas oyen su voz, y ya vas a rechazar la voz, ya no vas a escuchar la voz ni del mundo, ni del pecado. No vas a escuchar la voz de tu carne que te diga que sigues haciendo las cosas mal, mucho menos la del enemigo, la del diablo, que Dios lo reprenda. Porque sin Cristo no hay otra voz que te gobierne. Entonces tú, si me estás escuchando ahí, donde quiera que estés, puedes venir al Señor. Que Dios abra los oídos. Entonces te decía, no era totalmente mudo, era tartamudo. ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? Que cuando estamos en el mundo, no podemos hablar bien. ¿Por qué? Porque en nuestra boca solo salen maldiciones, malas palabras, tonterías, locuras, cosas sin sentido. Por eso es que él era tartamudo, porque no podía hablar bien. Cuando vienes a Jesús, él cambia. Por eso dice que le puso su saliva en la boca de aquel, en la lengua de aquel. O sea, él cambia tu manera de hablar. Ahora tú vas a bendecir. Tú vas a dar gloria a Dios. Tú vas a amar, no solo de dientes, con tu acción, a tu familia. A eso viene el Señor cuando pone tu ADN, su ADN en tu ser. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ya tú puedes recitar, vivir, declarar las promesas para ti y tu casa. Y aún aquellos que no te aman, tú puedes decir ahí: el Señor tendrá de misericordia como la tuvo de mí. El Señor estará con ellos como estuvo conmigo. El Señor se glorificará en su vida como lo ha hecho conmigo. Él les dará fuerzas y Él lo conocerán, y ellos vendrán y se doblarán delante de su presencia. Aleluya. Así es nuestro Dios. Entonces, Jesús quiere seguir limpiándonos. Quiere seguir poniendo, estableciendo, fundamentando su ADN a través de lo que ya te he dicho que debemos hacer. Y hoy vamos a hacerlo al finalizar esta palabra con la Santa Cena o Cena del Señor. Hoy, bendito Dios, es nuestro tiempo aquí en la iglesia, pues para seguirnos santificando, para seguirnos limpiando, para seguir creciendo en la fe, para seguir aferrándonos, te repito, esas promesas, que yo en mi casa me van a servir, que ellos van a estar vivos para Cristo, que ellos van a poder. Entonces, esa sangre bendita de la cruz, esa sangre del 3 veces santo, es la que nos cambia y nos limpia. Y con Romanos 8:11 termino, y luego pasamos a la cena del Señor. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó
de los muertos a Jesús. Mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vivificará también nuestros cuerpos mortales. Como dice, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Cuerpos que ya están un momento a otro para morir. En años, meses, bueno, Dios sabrá. Entonces, aquellos cuerpos que ya están por algún momento de volver al polvo, que dice también el que, te lo repito, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales. En otras palabras, está diciendo, seguirá cambiando el ADN mortal por ese ADN celestial, por ese ADN del reino de los cielos, que estamos viviendo y disfrutando aquí. Porque no que nos hayamos ido no significa que no estamos viviendo con nuestro Señor, que no estamos disfrutando esa gloria. Porque de igual manera aquí tú levantas tus manos, tú lo glorificas, lo mismo seguiremos haciendo allá, solo que frente a frente, tal y cual es, lo veremos y lo adoraremos. Y al final de Romanos 8:11 dice, por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, Dios nos va a seguir cambiando el ADN. ¿Por qué? Porque hay una parte de Él en nosotros, que es su Santo Espíritu. Aleluya. Entonces, está diciendo que no solo, aquí en este verso nos está diciendo, que no solo lo espiritual, sino que también dice que ¿qué? Que va a vivificar, va a cambiar también este cuerpo mortal. Si es su tiempo y es su voluntad, también lo va a sanar. Si es su tiempo, si es su tiempo, también lo va a libertar para que no se oponga tanto a buscar de Dios. También lo va a hacer que se sujete, aunque la carne siempre quiere ser indomable, pero el Señor, conforme va cambiando el ADN, la carne se va doblegando y el espíritu se va vivificando y vamos creciendo más en amor y fe delante de nuestro Señor. Entonces, esta es la palabra de hoy. Ponme ahí la tercera. Aleluya. Entonces ya vamos a dar por terminada esta transmisión, vamos a continuar con la Santa Cena, pero te digo, donde tú estés, tú busca al Señor con todo tu corazón, lucha por estar en tu congregación si tienes una, para participar en la Cena del Señor, la última, la tercera. Bendito sea su nombre. Porque dice que tú eres santo y tú eres el único. Y búscalo con todo tu corazón. Y participa de los ayunos. Participa de los estudios bíblicos. De las reuniones de damas, caballeros. Lleva a tus jóvenes, a tus niños ahí a tu iglesia. O busca un lugar. Pero también es importante que participe en la cena del Señor. Porque es para que nosotros podamos seguirnos limpiando con esos rozamientos, como decía el primer verso que leímos en Pedro, capítulo 1, verso 2. Aleluya. Que el Señor les bendiga, que la gracia y el amor y la misericordia a los que están ahí, a los que han estado ahí, o que lo verán en el mundo. Bendito sea su nombre. Y nos despedimos, pero aquí seguimos glorificando al Señor. Vamos a pasar